En Las Vegas, frente a 16,000 fanáticos, Saúl Canelo Álvarez lanzó un puñetazo y falló, humillado por Floyd Mayweather en una noche que sacudió el boxeo. El campeón invicto estaba vencido, pero ¿cómo llegó a tocar fondo? Para entender su historia tenemos que volver a un niño en Guadalajara que peleó contra el destino desde su primer golpe. Bienvenidos a Fightología. Hoy te llevamos al corazón de la historia de Canelo Álvarez, el boxeador que conquistó el mundo, desafió las mentiras y enfrentó una caída que cambió su legado para siempre. El 18 de julio de 1990, en el corazón de Jalisco, México, nació Santos Saúl Álvarez Barragán, un niño que desde el primer día fue diferente. Su piel blanca y su cabello rojizo lo hacían destacar en las calles de Juanacatlán, un pueblo humilde donde la vida era dura y las oportunidades escasas. Saúl era el menor de 8 hermanos, criado en una familia trabajadora que luchaba por salir adelante. Su padre, Santos, vendía paletas y helados recorriendo los mercados de Guadalajara con un carrito bajo el sol ardiente. Desde los 5 años, el pequeño Saúl lo acompañaba, cargando cajas, subiéndose a camiones para repartir mercancía, aprendiendo el valor del esfuerzo mientras el sudor le corría por la frente. En su barrio, los puños hablaban más que las palabras. Las peleas callejeras eran comunes y Saúl, con su aspecto peculiar, a menudo era el blanco de burlas. Pero no se dejaba intimidar. A los 11 años, todo cambió. Un día, mientras visitaba un gimnasio polvoriento, vio a su hermano mayor, Rigoberto, entrenando boxeo. Los guantes golpeaban el saco con un ritmo hipnótico, el aire vibraba con cada impacto y algo despertó en el corazón de Saúl. «Enséñame», le dijo a Rigoberto con una chispa en los ojos. Su hermano, un boxeador amateur, vio en él un talento crudo, un fuego que no se apagaba. Así comenzó el viaje de un niño que soñaba con ser más que un vendedor de paletas. A los 12 años, Saúl ya entrenaba con disciplina feroz. Sus manos, pequeñas pero rápidas, aprendían a golpear con precisión. A los 13, compitió en torneos locales enfrentando a chicos mayores que él. No importaba su tamaño. Saúl peleaba con una intensidad que desconcertaba a sus rivales. En el 2004, con 14 años, ganó el Campeonato Nacional Juvenil de México, un título que lo puso en el radar de los entrenadores locales. Su talento era innegable, pero su vida no era fácil. Seguía ayudando a su padre, trabajando de sol a sol, y cada peso que ganaba en peleas lo entregaba a su familia. A los 15 años, su entrenador, José Chepo Reynoso, le dio una noticia que cambiaría su vida. «Prepárate, Saúl, en un mes debutas como profesional». No había tiempo para dudar. En octubre del 2005, con tan solo 15 años, Saúl subió al ring en Chololo, México, frente a una multitud modesta. Su rival, Abraham González, era un boxeador local con experiencia. Saúl, flaco y con el rostro de un adolescente, parecía fuera de lugar. Pero cuando sonó la campana, todo cambió. Sus golpes eran tan rápidos, precisos, letales. En el cuarto asalto, González cayó a la lona, incapaz de levantarse. Canelo, como empezaban a llamarlo por su cabello rojizo, había ganado por nocaut. El mundo aún no lo sabía, pero una estrella estaba naciendo. Los siguientes años fueron una prueba de fuego. Canelo viajaba por Tijuana, Guadalajara, Ciudad de México, peleando en rings improvisados frente a públicos que a veces no llenaban ni la mitad de las gradas. Ganaba 800 pesos por pelea, a menudo pagados con boletos que repartía entre su familia numerosa. Cada combate era una lección. Enfrentaba rivales más grandes, más fuertes, con más experiencia, pero su técnica mejoraba a pasos agigantados. Sus contragolpes eran finos, su derecha comenzaba a pesar y su calma en el ring desarmaba a sus oponentes. A los 17 años ya era una promesa en México, con un récord invicto y una reputación que crecía con cada nocaut.
Pero Canelo no peleaba solo por gloria, peleaba por su familia, por su padre, que lo miraba con orgullo desde las gradas, peleaba por su pueblo, que veía en él una esperanza de grandeza, y peleaba por un sueño: superar a las leyendas mexicanas como Julio César Chávez, el ícono que llenaba estadios y hacía vibrar a un país entero. Sin embargo, el camino hacia la cima estaría lleno de obstáculos. Las dudas, las críticas y las primeras sombras de controversia comenzarían a acecharlo. ¿Era Canelo un talento genuino o solo un producto de un sistema que buscaba una nueva estrella? La respuesta llegaría en el ring, donde las mentiras no sobreviven. Canelo no peleaba, destruía. Entre 2005 y 2009, sus primeros 12 combates terminaron en knockouts, cada uno más brutal que el anterior. Su estilo era una mezcla letal, contragolpes precisos como un cirujano, una derecha que golpeaba como un martillo y una calma que hacía parecer que el ring era su hogar. A los 17 años, con un récord de 20-0, era la sensación del boxeo mexicano, pero su ambición iba más allá de las fronteras. Quería el mundo, y el mundo lo esperaba en la meca del boxeo, Las Vegas, Nevada. En mayo del 2010, con tan solo 19 años, Canelo tuvo su gran oportunidad. Subió al ring en una cartelera estelar, la de Floyd Mayweather contra Shane Mosley, enfrentando a José Miguel Cotto, hermano de la leyenda puertorriqueña Miguel Cotto. Las luces cegadoras, el rugido de miles de fanáticos, la presión de debutar en los Estados Unidos, todo era nuevo. Saúl confesó después que sus piernas temblaban y que apenas durmió la noche anterior. En el segundo asalto, Cotto, un veterano con experiencia, lo conectó con un derechazo que casi lo manda a la lona, pero Canelo no retrocedió. Con el corazón mexicano latiendo en su pecho, respondió con una furia que hizo retroceder a su rival. Round tras round, sus golpes ganaban potencia y en el noveno asalto, el árbitro detuvo la pelea. Canelo ganó por nocaut técnico. Ese día, Las Vegas supo que un nuevo guerrero había llegado. El debut en los Estados Unidos marcó el comienzo de su ascenso meteórico. Firmó con Golden Boy Promotions, la empresa del ex campeón Oscar de la Hoya, y su carrera explotó en fama y oportunidades. Golden Boy vio en Canelo no solo un boxeador, sino una marca. Joven, carismático, con un estilo que llenaba arenas. En septiembre del 2010 enfrentó a Carlos Valdomir, un ex campeón mundial con 45 victorias y 12 derrotas. Valdomir era un veterano curtido, pero Canelo, con solo 20 años, lo dominó desde el primer campanazo. En el sexto asalto, un gancho izquierdo al hígado hizo que Valdomir se desplomara, incapaz de levantarse. El estadio estalló y los titulares comenzaron a compararlo con Julio César Chávez Jr., el hijo de la leyenda mexicana. Pero Canelo no quería ser una sombra, quería ser el sol. En marzo del 2011 llegó el momento que todo boxeador sueña. Canelo enfrentó a Matthew Hatton por el título mundial welter del Consejo Mundial de Boxeo. Con 20 años y un récord invicto de 36 victorias, 0 derrotas y un empate, Saúl estaba listo para la historia. Hatton, hermano del ex campeón Ricky Hatton, era un rival sólido, pero Canelo lo superó en técnica y potencia. Durante 12 asaltos dominó con combinaciones al cuerpo y contragolpes que dejaban al público boquiabierto. Al final, los jueces le dieron la victoria por decisión unánime y Canelo alzó su primer cinturón mundial. México celebró, pero no todos estaban convencidos. Y las primeras sombras de controversia aparecieron. Algunos críticos decían que Golden Boy elegía rivales a modo para proteger el récord de Canelo. Otros cuestionaban si un campeón tan joven podía enfrentarse a los gigantes del boxeo. Es un producto del marketing, escribían en foros y columnas. Un peleador inflado por promotores. Eran estas las mentiras de las que hablaban.
Canelo no respondió con palabras, respondió con puños. En noviembre del 2011 defendió su título contra Kermit Cintron, un puertorriqueño rápido y con experiencia. Cintron intentó moverse, golpear y escapar, pero Canelo era un depredador. En el quinto asalto, una combinación de golpes al cuerpo y la cabeza dejó a Cintron en la lona y el árbitro detuvo la pelea. Fue una paliza que silenció a algunos críticos, pero no a todos. Canelo necesitaba una prueba mayor, un nombre que pusiera su talento a prueba. Y ese nombre llegó en 2012, Shane Mosley. Mosley era una leyenda viva. Había vencido 2 veces a Oscar de la Hoya, peleado con Manny Pacquiao y desafiado a Floyd Mayweather. A los 40 años seguía siendo peligroso, con una velocidad y experiencia que Canelo de 21 aún no tenía. Muchos apostaban por Mosley, creyendo que el joven mexicano no estaba listo, pero en el ring, Canelo demostró lo contrario. Desde el primer asalto fue más rápido, más preciso. Sus golpes al cuerpo desgastaban a Mosley, que resistió como guerrero los 12 asaltos. Al final, Canelo ganó por decisión unánime y el mundo comenzó a tomarlo en serio. Ya no era solo una promesa, era una estrella. Pero el verdadero examen llegó en 2013 contra Austin Trout. Trout era joven, invicto, con un estilo escurridizo forjado en la escuela afroamericana del boxeo. Venía de aplastar a Miguel Cotto y muchos creían que expondría las debilidades de Canelo. El 20 de abril en San Antonio, Texas, los dos invictos se enfrentaron. Trout marcaba el ritmo desde la distancia, obligando a Canelo a perseguirlo. Pero Saúl había evolucionado. Su defensa era impecable, sus movimientos de cabeza esquivaban golpes y sus contragolpes eran devastadores. En el séptimo asalto, un derechazo mandó a Trout a la lona y aunque resistió hasta el final, Canelo ganó por decisión unánime. El público se rindió ante él. Ahora nadie podía ignorarlo. Con cada victoria, Canelo conquistaba corazones. México lo veía como el heredero de Julio César Chávez, el hombre que llevaba la bandera tricolor al mundo. Pero también crecían las expectativas y las críticas. Algunos decían que evitaba a los rivales más peligrosos, que Golden Boy manipulaba su camino. Otros lo acusaban de ser un producto comercial, un ídolo creado para vender boletos. ¿Era Canelo realmente tan grande como parecía? La respuesta llegaría en el desafío más grande de su vida, un enfrentamiento con el mejor boxeador del planeta, Floyd Mayweather. Ese combate no solo pondría a prueba su talento, sino que desataría una tormenta de dudas sobre su legado. El 14 de septiembre del 2013, el mundo del boxeo se detuvo. Saúl Canelo Álvarez, invicto con 42 victorias, 0 derrotas y un empate, enfrentó al mejor boxeador libra por libra, Floyd Mayweather. A los 23 años, Canelo era el campeón. Walter, una estrella en ascenso con un récord perfecto. Mayweather, de 36 años, era el rey invicto, un maestro defensivo que nunca había perdido. Este era el combate que definiría la carrera de Canelo, el momento en que podía destronar a un dios del ring. México entero contenía la respiración. Canelo se preparó durante 3 meses, entrenando hasta el agotamiento, pero algo no estaba bien. Para cumplir con el peso pactado, se sometió a un corte brutal que lo dejó débil, sin energía. Mayweather, un estratega implacable, lo sabía. Cuando sonó la campana, el contraste fue evidente. Canelo lanzaba golpes potentes, pero Mayweather los esquivaba como si leyera su mente. Round tras round, Saúl fallaba, se frustraba, parecía lento. Mayweather lo hacía verse como un amateur, conectando jabs precisos mientras bailaba por el ring. El público mexicano que llenó el estadio guardó silencio. Al final de los 12 asaltos, los jueces dieron su veredicto, decisión mayoritaria para Mayweather. Canelo había perdido su título, su invicto y para muchos su credibilidad. No fue un knockout, pero la derrota dolió más que cualquier golpe. Los críticos no tuvieron piedad. Canelo es un fraude, escribían. Nunca estuvo al nivel de los grandes. En redes sociales, los memes se burlaban de sus golpes al aire. Por primera vez, Saúl sintió el peso de ser una estrella bajo el escrutinio del mundo. Era esta la mentira
mentira de la que hablaban, un campeón inflado que no podía con los verdaderos gigantes. Pero Canelo no era de los que se rinden. En 2014 volvió al ring contra Alfredo Angulo, un mexicano con un récord de 22 victorias y 3 derrotas. Saúl peleó con una furia renovada, como si quisiera demostrarle al mundo que la derrota ante Mayweather fue solo un tropiezo. Durante 10 asaltos castigó a Angulo con golpes al cuerpo que resonaban en el estadio. El árbitro detuvo la pelea y Canelo alzó la mirada desafiante. Había regresado, pero las dudas persistían. Ese mismo año enfrentó a Erislandy Lara, un cubano conocido por su estilo escurridizo y su defensa impecable. Lara era un desafío técnico, un peleador que podía hacer fallar a cualquiera, como Mayweather. La pelea fue cerrada, intensa, con momentos en que Lara parecía llevar la ventaja. Canelo atacaba, pero muchos de sus golpes no conectaban. Al final, ganó por decisión dividida, pero la controversia estalló. Fanáticos y analistas creían que Lara merecía la victoria. Otro regalo de los jueces, decían. Las acusaciones de favoritismo crecían. Estaban los promotores protegiendo a Canelo. El verdadero punto de inflexión llegó en 2015 contra James Kirkland. Canelo entró al ring con algo que probar. Kirkland era un golpeador temido, pero Saúl lo destrozó en 3 asaltos con un knockout brutal que dejó al público helado. Ese mismo año enfrentó a Miguel Cotto, el legendario puertorriqueño. Cotto, con su experiencia, era un rival formidable, pero Canelo mostró una madurez nueva. Sus contragolpes eran certeros, su velocidad abrumadora. Tras 12 asaltos ganó por decisión unánime y recuperó el título Super Welter. México celebró, pero un nombre resonaba en el horizonte: Gennady Golovkin. Golovkin, conocido como Triple G, era una bestia. Campeón mediano, invicto con 37 victorias, 33 por nocaut, tenía una pegada que aterrorizaba a sus rivales. Nadie quería enfrentarlo, pero Canelo, a los 27 años, aceptó el desafío. El 16 de septiembre del 2017 en Las Vegas, el mundo vio una guerra. Desde el primer asalto, los dos boxeadores chocaron como titanes. Golovkin dominaba con su jab y su presión, pero Canelo respondía con combinaciones al cuerpo que hacían retroceder al kazajo. Nunca habíamos visto a Saúl tan exigido y a Golovkin tan contenido. En el round número 12, Canelo desató una furia que hizo temblar el estadio. La multitud estaba de pie. México rugía. Cuando sonó la campana final, todos esperaban un ganador claro. Pero los jueces sorprendieron. Empate. Un juez dio a Canelo 10 de 12 rounds. Un fallo que desató una tormenta. ¡Robo!, gritaban los fanáticos. Las redes sociales explotaron acusando a los promotores de proteger a Canelo. Para muchos, Golovkin había ganado la pelea. La controversia marcó a Saúl como nunca antes. ¿Era esta la mentira que definía su carrera? Un campeón favorecido por decisiones dudosas. La revancha en 2018 fue aún más intensa. Canelo cambió su estrategia, peleó más inteligente, atacó el cuerpo, explotó las debilidades de Golovkin. Durante 12 asaltos, los dos guerreros se castigaron sin piedad. Esta vez, Canelo ganó por decisión mayoritaria, un veredicto más aceptado, pero aún debatido. Había vencido al hombre más temido del boxeo, demostrando que podía competir con los mejores. Este fue su clímax, el momento en que se consolidó como una estrella libra por libra. Pero la gloria siempre viene con un precio, y las sombras de las mentiras y el fracaso aún lo perseguían. Tras vencer a Golovkin, Canelo era una superestrella global. Llenaba estadios, encabezaba carteleras millonarias y su rostro aparecía en portadas de revistas. Pero las sombras de la controversia nunca lo abandonaron del todo. En 2018, su mundo se tambaleó. Rompió con Golden Boy Promotions, la empresa que lo había llevado a la cima tras un escándalo contractual. Un acuerdo millonario de más de $300 millones incluía una tercera pelea con Golovkin que Canelo desconocía. «Me mintieron», dijo con una mezcla de furia y decepción.
La traición lo golpeó duro, pero también lo liberó. Ahora, como peleador independiente, debía demostrar que no necesitaba promotores para ser grande. En 2019, Canelo buscó nuevos horizontes. Subió a las 175 libras para enfrentar a Sergey Kovalev, campeón semipesado. Kovalev era una máquina de poder, pero Canelo lo noqueó en el 11º asalto, conquistando un título en una cuarta división. Sin embargo, la victoria no estuvo exenta de críticas. Algunos señalaron que Kovalev estaba agotado por una pelea reciente y una cláusula de deshidratación favoreció a Canelo. Las voces que lo acusaban de elegir rivales convenientes crecían. El golpe más duro llegó en el 2022 contra Dmitry Bivol, campeón semipesado de las 175 libras. Canelo, confiado tras años de dominio, subió de peso otra vez, convencido de que su poder lo llevaría a la victoria. Pero Bivol fue un muro. Su técnica forjada en la escuela soviética era impecable. Sus golpes eran más pesados, su defensa impenetrable. Durante 12 asaltos, Bivol dominó a Canelo haciéndolo fallar como Mayweather años atrás. Al final, perdió por decisión unánime. Fue solo su segunda derrota en 60 peleas, pero dolió como ninguna. Los críticos volvieron con fuerza. Canelo está acabado, escribían. Subió demasiado, no puede con los mejores. En redes sociales los memes lo ridiculizaban. Por primera vez en años, Saúl sintió que el mundo dudaba de él. Fuera del ring, las controversias no cesaban. Algunos lo acusaban de evitar a rivales como David Benavides, un joven mexicano que podía enfrentarlo. Otros cuestionaban su legado. Si Mayweather ni Bivol es realmente el mejor. Las acusaciones de favoritismo por parte de jueces y promotores resurgían, alimentando la narrativa de las mentiras. Canelo también enfrentó críticas personales. Su estilo de vida, casas lujosas, autos deportivos, contrastaba con sus orígenes humildes y algunos fanáticos lo veían como un símbolo de exceso. En México, donde el boxeo es casi una religión, las expectativas eran inmensas. Cada paso que daba era analizado, cada decisión cuestionada. En el ring, Canelo era un león, pero fuera de él cargaba el peso de ser un ídolo en un país que no perdona errores. Sin embargo, Saúl había aprendido algo en las calles de Guadalajara. Caer no es el fin, sino el comienzo. En su corazón seguía siendo el niño que vendía paletas, el que peleaba por su familia. Las derrotas, las críticas, las mentiras de quienes dudaban de él, todo eso solo avivaba su fuego interior. Canelo sabía que la gloria no se regala, se arranca con puño, sudor y sacrificio, y estaba listo para recordarle al mundo quién era. Canelo Álvarez nunca se queda en la lona. En noviembre del 2021 hizo historia al unificar la división supermediana noqueando a Caleb Plant en el 10º asalto. Fue el primer mexicano en conquistar los 4 cinturones principales, un hito que lo consagró entre las leyendas del boxeo. Con títulos en 5 divisiones, Walter, Super Walter, Mediano, Supermediano y Semipesado, Saúl ha grabado su nombre en la historia del boxeo. En mayo del 2023 regresó a Guadalajara, su tierra natal, para enfrentar a John Ryder. Ante 50,000 fanáticos desató una paliza que recordó al mundo su fuerza imparable. Desde entonces ha dominado con victorias contundentes, mostrando una superioridad absoluta en el ring. Canelo, a los 34 años, sigue reinando, pero el boxeo es un deporte de sorpresas. Su legado como ícono mexicano está asegurado y solo el tiempo dirá si alguien puede desafiar al rey. México siempre lo celebrará. Pero la historia de Canelo no es solo de cinturones y knockouts, es una historia de resiliencia, de un niño que salió de las calles para conquistar el mundo. ¿Mentiras? Sí. Hubo controversias, jueces cuestionados, promotores que jugaron sucio, acusaciones de evitar rivales. Fracaso, claro. Canelo cayó contra Mayweather y Bivol, pero cada derrota lo hizo más fuerte, más sabio. Gloria. Eso es innegable.
ha llevado el nombre de México más alto que cualquier otro deportista, llenando estadios, inspirando a millones, demostrando que los sueños se construyen con sacrificio. En México, el boxeo es más que un deporte, es un reflejo del espíritu de lucha. Canelo encarna ese espíritu. Algunos lo llaman el mejor boxeador mexicano de la historia, por encima incluso de Julio César Chávez, el ícono que definió una era. Otros creen que Chávez sigue siendo el rey, cuyo legado es intocable. Pero una cosa es segura, Canelo no solo golpeó rivales, golpeó la historia. Sus puños han abierto puertas para una nueva generación de boxeadores mexicanos, mostrando que no hay límites cuando se pelea con el corazón. Pero la historia de Canelo nos enseña que incluso los campeones enfrentan dudas y caídas, y la gloria se mide por cómo se levantan. Ahora dime, ¿qué significa Canelo para ti? ¿Es su legado más grande que las mentiras y fracasos? Te estaré leyendo en los comentarios. Dale like al video y suscríbete a Fightología. Si te sorprendió la historia del rey mexicano, no te pierdas la historia del Vaquero Navarrete, el boxeador mexicano más letal del 2025. Conocerás cómo un albañil alcanzó la gloria en el boxeo. Haz clic ahora y no te lo pierdas.